Hola, aquí estamos una vez más para compartir este tiempo maravilloso donde estamos hablando la palabra de Dios y la palabra de Dios nos trae la dirección de Dios, la guía de Dios, nos da la capacidad para tomar decisiones correctas, nos da el poder para vencer en situaciones que tenemos que enfrentar. Qué bueno que estás ahí conectado, conectada, para recibir la palabra, para recibir lo bueno de Dios y que estás dispuesto a dejar que Dios vaya trabajando en tu vida y guiándote para que puedas alcanzar todo lo que Él tiene para tu vida. Así que te felicito por estar conectado, por estar conectada. Pero también me gustaría que le puedas avisar a alguien más para que tenga también esta oportunidad de escuchar la palabra de Dios, de escuchar lo que vamos a compartir en el día de hoy. Así que te animo que le avises a ese familiar que quieres que Dios lo toque, o ese amigo, esa amiga que deseas que Dios sobre en su vida, o alguna otra persona a la cual quieres que Dios pueda trabajar en su corazón. Avísale para que se pueda conectar también. Y comparte esta conexión en tus redes, ahí en la plataforma que tú usas, para que muchas más personas también puedan tener la posibilidad de recibir la palabra. Una palabra que bendice, una palabra que cambia, una palabra que transforma. Siempre te lo digo, cuando compartes la conexión, te conviertes en un canal de bendición. Y al convertirte en un canal de bendición, Dios tiene por dónde fluir para alcanzar otras vidas, para alcanzar otras personas. Así que te animo a que puedas compartir la conexión y permitir que otros también tengan la hermosa experiencia de recibir la palabra de Dios. Si tienes peticiones de oración, envíala para que estemos en la iglesia orando, la vamos a poner en la lista de oración y el grupo de oración van a estar unidos, entran en acuerdo y la oración de acuerdo es poderosa. Así que envía la petición, sea por ti, sea por alguien más, sea por la persona que quieras que tengamos en oración, envía la petición. Así podemos comenzar a orar por esa situación. También si tienes un testimonio, Dios ya te respondió a una petición que habías enviado antes, cuenta el testimonio, comparte el testimonio, envíanos el testimonio, porque eso nos va a alegrar a nosotros, le vamos a dar gracias a Dios por haberte respondido, pero también los vamos a ir compartiendo con otras personas que están batallando en la fe por su milagro, están batallando en la fe por la bendición que están esperando, y al escuchar un testimonio como el tuyo, los puede fortalecer en la fe para alcanzar lo que en verdad desean. Bueno, te animo entonces a que envíes tu pedido de oración o que envíes también tu testimonio. Ya vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, así que envíalo para que lo podamos recibir. Y mantente siempre con esa expectativa de algo bueno que Dios va a hacer en tu vida. Mientras vas escuchando la palabra, mientras vas recibiendo el mensaje de Dios, en esa palabra que vas recibiendo y en ese mensaje, Dios va a ir obrando. Dios va a ir soltando su poder. Dios va a ir causando milagros, porque hoy es un hermoso día para recibir un milagro de parte de Dios. Claro que sí. Es un hermoso día para dejar a Dios obrar en nuestra vida, obrar en nuestras cosas, obrar en nuestra familia, obrar en nuestra economía, en nuestra salud, en el área que sea. Pero hay que confiar y creer que siempre Dios está dispuesto a hacer un milagro poderoso. Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios. Hoy te quiero hablar de la oración, de la oración. Y te voy a leer en Hechos, capítulo 4, versículo 31, que dice así: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bueno, sabes, la oración tiene que ser un factor importante, es un factor importante en la vida de un cristiano, o al menos debería ser un factor importante en la vida
de un cristiano. Y por eso es necesario que la utilices siempre, que la tengas siempre en tu vida y a disposición para utilizarla. La oración está ligada a lo milagroso, está ligada a lo sobrenatural. Ahí leímos, ¿no?, que dice que cuando hubieron orado, ¿no?, cuando oraron, dice que el lugar donde estaban reunidos tembló, tembló. Y no era un sismo natural, no, era la presencia de Dios, era el mover de Dios en aquel lugar. Estaban en oración y era tanta la presencia de Dios que tembló el lugar. Y todos, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que luego hablaban con denuedo la palabra de Dios. Claro, había un poder, había algo sobrenatural, había algo milagroso operando en su vida de parte de Dios. Por eso es importante involucrar siempre la oración en tu vida. No la dejes de costado, no la dejes a un lado. Siempre involucra la oración en tu vida, a favor tuyo, a favor de los tuyos y a favor de los demás también. No tenga la oración como algo como última opción. No, la oración la tienes que tener incluida en tu vida, la tienes que tener metida en tu vida en todo tiempo y en todo momento. Y siempre que te pasa algo, buscar en oración, o aún antes que te pase, siempre hay que estar en oración, en relación con Dios, orar por los tuyos. Les pasa algo a los tuyos, orar por los tuyos, y aún también antes que le pase. No hay que esperar que pase algo para empezar a orar, hay que orar siempre. Ora por los tuyos y ora por la gente, ora por los que te rodean, ora por aquellos que tú conoces. Deja que Dios pueda fluir a través de la oración, y la oración no la tengas como última opción, sino como primera opción. No es que, bueno, lo último que queda es orar, no, es lo primero que hay que hacer, orar, tener la oración involucrada en tu vida, y siempre orar a favor de tu vida, a favor de los tuyos y a favor de los demás. Decláralo bien fuerte. Vamos, siempre oraré a favor mío, a favor de mi familia y a favor de los demás. Vamos, escríbelo ahí en el chat, y que esta declaración pueda ser un compromiso también. Es una declaración con compromiso para que en verdad lo pueda hacer. Vamos, siempre oraré a favor mío, a favor de mi familia y a favor de los demás. Decláralo, escríbelo ahí en el chat y hazlo. Siempre ten en oración ahí incluida en tus acciones, en tu comportamiento, para que lo sobrenatural y lo milagroso se pueda mover sobre tu vida. Para algunas personas la oración es una experiencia abstracta, ¿no? Parece que para ellos son palabras que sueltan al espacio, o a la nada, palabras que sueltan ahí a la nada, y en realidad no esperan a que esas oraciones lleguen a algún lugar, y mucho menos esperan recibir respuesta. Hay gente que hace eso, hay gente que simplemente dice que oran, pero es como que sueltan las palabras al aire y que pase lo que pase. Largan la oración y que suceda lo que suceda, vamos a ver si esto alguien lo escucha, si en verdad Dios lo escucha, si en verdad pasa algo, pero no creo. Yo oré, pero no creo que pase. Bueno, vas a encontrar personas que tienen esa actitud, porque para ellos la oración es una experiencia abstracta, ¿no? Que no tiene consistencia. Y para otros la oración es solamente una válvula de escape, es un medio para descargarse emocionalmente. Utilizan la oración para llorar, utilizan la oración para enojarse con Dios, los santos y todos los ángeles. Utilizan la oración para quejarse. Hay algunos que hacen de la oración un momento de queja. Es un momento de queja, es un momento de soltar todo lo que no se animó a decirles a otros, se lo dice a Dios, ¿no? Y utilizan la oración como una válvula de escape, pero sus oraciones no van a pasar de ahí. No van a pasar de ese nivel. Jamás verán sus oraciones contestadas esas personas, porque lo único que querían es descargarse, lo único que querían es sacar lo que tenían adentro, y como lo hicieron a través de la oración, ya está, no esperan nada más, no va a llegar tampoco a ningún lado, a ningún lado más la oración.
es que Dios no se va a mover por las lágrimas de queja tuya, por las quejas o por las lágrimas o por tus enojos. Dios no se va a mover por eso. Dios se va a mover por fe. Dios se va a mover porque tú vas a honrarlo en oración, le crees y estás confiando en que Él es poderoso para obrar en tu vida. Bueno, pero hay gente que utiliza la oración como una válvula de escape. Jesús nos enseñó en su palabra a tener un estilo de vida de fe y a tener un estilo de vida de oración. Claro que sí, a siempre estar buscando la conexión con el Padre Celestial. Y no solamente nos enseñó a tener un estilo de vida de oración, sino a esperar resultados de la oración. No dijo que debemos orar por orar y bueno, vamos a ver qué pasa. No, nos enseñó a orar y a esperar resultados. En Mateo capítulo 21, versículo 22 dice, y todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibirás. Todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibirás. ¿Te das cuenta? Cuando tú pides, tienes que creer y vas a recibir. Es lo que me está diciendo acá. No tengo que ir a orar como si fuera, como que estoy tirando oraciones al espacio, a la nada. Ni tampoco tengo que utilizar la oración como una descarga emocional. Lo que tengo que hacer es lo que me dice Jesús. Tengo que orar y tengo que creer. Tengo que orar y tengo que creer. Y el orar, y al orar, creyendo, dice que tengo que prepararme para recibir. Voy a recibir. Entonces, siempre que yo vaya a orar con esa actitud y en esa posición, siempre tengo que esperar recibir. No oro por orar, no oro por soltar palabras al viento. Oro porque me relaciono con un Dios maravilloso y poderoso. Y la oración está relacionada, te dije antes, con lo milagroso y lo sobrenatural. Entonces, cuando oro, estoy esperando algo milagroso y sobrenatural. Cuando oro, estoy esperando un mover poderoso. Entonces, tengo que orar, tengo que creer y tengo que esperar recibir. Vamos, decláralo bien fuerte ahí donde está y escríbelo en el chat lo que te voy a hacer repetir. Todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiré. Todo lo que pida en oración, creyendo, lo recibiré. Escríbelo ahí en el chat para que lo puedas volver a declarar y para que otros también lo puedan declarar al verlo escrito en el chat. Así que hazlo con todo tu corazón y hazlo con confianza. Todo lo que pida en oración, creyendo, lo recibiré. Claro que sí. Tienes que tener convicción en esto, porque si no estás perdiendo tiempo en la oración. La oración no es para perder tiempo, la oración es para encontrarte con el Dios Todopoderoso, es para encontrarte con el Padre que te ama, el Padre que te escucha, el Padre que te responde y que está dispuesto a obrar en una manera muy especial en tu vida. Bueno, quiero darte 7 pasos que te van a ayudar a tener respuestas en tus oraciones. 7 pasos. El primer paso que tienes que dar es que debes fundamentar cada oración en la palabra de Dios. Fundamenta cada oración en la palabra de Dios. Fundamenta cada oración en la palabra de Dios. No ores por orar. No ores con palabras que no tienen sentido espiritual. Tienes que tener un fundamento en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe respaldar tu oración. Tú tienes que orar sabiendo que tienes un respaldo. ¿Por qué oro? Porque la palabra de Dios me dice que ore. ¿Por qué le oro a Dios? Porque la palabra de Dios me dice que le ore a Dios. ¿Por qué oro a Dios y creo que Él me va a responder? Porque la palabra de Dios dice que Él me oye y que Él contesta y que Él responde. Bueno, pero esas cosas la vas a saber cuando vas escuchando, aprendiendo, leyendo la palabra de Dios. Por eso tus oraciones tienen que tener un fundamento. No es que oramos porque tengo ganas, tengo muchas peticiones y como tengo muchas cosas que pedir, oro. No, la oración no tiene que ser porque tú tienes cosas que pedir. Tiene que tener un fundamento bíblico, tiene que tener un fundamento bien firme de por qué vas a orar, de por qué le oras a Dios, por qué esperas respuesta de parte de Dios. No tienes que orar por orar. Mateo 6:7 dice, y orando no usen, lo dijo Jesús, y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
No es cuestión de empezar a soltar palabra y decir lo que se te viene en el momento. No, es tener un fundamento, es tener una base en la palabra de Dios. Oro con convicción, oro con fe, oro con confianza. ¿Y quién me dio la convicción? ¿Y quién me dio la fe? ¿Y quién me dio la confianza? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice, Dios en su palabra me dice que puedo presentar mis peticiones delante de Él, que puedo entrar al trono de la gracia con toda confianza, que su oído está inclinado hacia mí, que su mano no se ha acortado. Bueno, todo eso está en la palabra de Dios. Necesitas fundamentar tus oraciones en la palabra de Dios, que tu oración tenga un fundamento, que no vas a presentarte a Dios con una oración que no tiene base, que está toda huecada. No, vas a presentarte delante de Dios con fundamento de la palabra que Él te dio. Entonces, muy importante que lo puedas tener en claro. La oración que produce resultados poderosos y sobrenaturales son las oraciones que están fundamentadas en la palabra de Dios. Esas son las que van a causar respuesta. No que escuchaste por ahí, escuchaste en cualquier lugar, alguien que vino de la India te contó que haciendo esta oración entonces pasa tal cosa. No, tienes que estar fundamentado en la palabra, no en las historias religiosas, no en las historias de la televisión o la historia de cualquier otra persona. Tienes que estar fundamentada en la palabra de Dios. En Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Te das cuenta? Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Entonces, ¿en dónde tengo que fundamentar mi oración? En la palabra de Dios, en la palabra del Señor. No importa lo que dijo Buda, lo que dijo Mahatma Gandhi, lo que dijo un sabio del Oriente o lo que dijo, no sé, alguien, un chamán no sé de dónde. No importa lo que dijeron ellos, lo que importa es lo que dijo Jesús, lo que importa es lo que dice Dios. Si lo dijo Dios, va a ser hecho. Si lo dijo el Señor, va a ser hecho. Si lo dijo el Espíritu Santo, va a ser hecho. Fundamenta tu oración en la palabra de Dios. Decláralo bien fuerte. Siempre oraré fundamentado en la palabra de Dios. Siempre oraré fundamentado en la palabra de Dios. Escríbelo ahí en el chat y ten esto como un principio poderoso dentro de tu vida. Siempre oraré fundamentado en la palabra de Dios. Bueno, entonces el primer paso para que tu oración tenga respuesta, fundamentar cada oración en la palabra de Dios. El segundo paso para que tu oración produzca fruto, debes ser específico. Sé claro en lo que pides. Sé claro en lo que le pides a Dios. Sé clara en lo que le pides a Dios. No hagas oraciones generales. Señor, bendíceme, tú lo sabes todo. Bendíceme, Señor. Y Dios está ahí mirando, escuchando, y los ángeles le preguntan, ¿qué es lo que te está pidiendo? Todavía no sé, está con bendíceme, y no sé lo que quiere. Bueno, Dios tiene muchas bendiciones. Y Dios no te va a dar bendiciones que no tienen que ver con tu propósito. No importa si son cosas buenas, pero no te las va a dar si no tiene que ver con tu propósito. Si tú vives en medio del desierto y le estás pidiendo a Dios un barco, no tiene sentido. Entonces tienes que ser claro, qué es lo que quieres, qué bendición quieres, qué es lo que estás pidiendo. Esas oraciones que bendice al mundo, Señor, bendice a los pobres, dale alimento a los niños que no tienen para comer. Bueno, son oraciones generales, suenan muy lindos, suenan muy emocionales y a veces hasta suenan hasta misericordiosas, pero en verdad no llegan a ningún lado esas oraciones. Tienes que ser específico, tienes que ser claro, qué es lo que quieres, dónde quieres que Dios obre, qué es lo que quieres que Dios haga. Porque si no, eso de bendice a todo el mundo no sirve. Luego cuando tienes conflicto en tu familia, ¿qué le vas a echar la culpa a Dios? Yo te dije que bendiga a todo el mundo y no has bendecido a mi familiar. Sé específico, ora por tu familiar,
ora por tu ser querido, ora por tu compañero de trabajo, ora por la situación que estás necesitando, ora por la enfermedad que estás enfrentando o la que alguien está enfrentando. Sé específico en las oraciones, no hagas oraciones generales. Claro, quizás haya momentos donde las oraciones tienen que ser generales por un apuro, por una rapidez, por algo, una emergencia, pero no tienen que ser tus oraciones generales, tienen que ser específicos, tomar tu tiempo, presentarte delante de Dios, ser claro en lo que quieres, ser claro en lo que pides. Si no, vas a ser como un niño, que a veces los niños vienen y quieren algo, y ¿qué quieren? Ay, no sé, quiero algo, y no saben qué quieren. No, tienes que ser claro y específico. ¿Qué es lo que quieres? Para que Dios pueda obrar, para que tu oración produzca fruto y traiga la respuesta y traiga la bendición. Una vez que basaste tu oración en la palabra de Dios, una vez que fundamentaste tu oración en la palabra de Dios, entonces ahora tienes que encontrar en esa palabra en la cual fundamentaste, tienes que encontrar el versículo clave, el versículo exacto que se pueda aplicar en la situación, el conflicto, la necesidad o el desafío que estás enfrentando. Si tú estás enfrentando una enfermedad, ¿para qué vas a estar orando, leyendo una palabra de prosperidad? Tienes que buscar una palabra que hable de sanidad. Si estás enfrentando una enfermedad, entonces busca la palabra, los versículos que tienen que ver con sanidad y apóyate ahí. Declara esa palabra en tu oración. Vas a la oración fundamentado porque la palabra te respalda que tú tienes que orar, que Dios te va a escuchar y que Dios te va a responder. Ahora, ¿qué es lo que quieres? Quiero lo que dice esta palabra. ¿Qué dice esta palabra? Bueno, en 1 Pedro 2:24 dice, por cuyas heridas fuimos sanados. Por cuya herida fuimos sanados. ¿Qué herida? La herida de Jesús en la obra de la cruz del Calvario. Por su llaga fuimos curados. Él se llevó toda clase de enfermedad. Él se llevó tu dolor. Él se llevó tu aflicción. Entonces, ora por tu enfermedad o por la enfermedad de alguien más, basado en algo claro. Te basas en un versículo que tiene que ver con tu necesidad. Necesitas finanza. Bueno, no ores por la paz de todo el mundo. Ora por la prosperidad. Ora por tu prosperidad. Pero fundamentate en la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? Que Dios es un Dios de abundancia. Que Dios te quiere dar abundantemente. Dice que Él es poderoso para hacer más de lo que pedimos, para hacer más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. Dios es un Dios proveedor, Él es nuestro pastor, nada nos faltará, Él te va a suplir, Él es el Dios que te provee, el Dios que te da. Entonces busca los versículos que tienen que ver con tu necesidad y ora. Tienes un fundamento para orar. Sabes que lo que estás orando está en la palabra de Dios y Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, lo va a hacer, lo va a cumplir, lo va a causar en tu vida. Gloria a Dios. Prepárate para grandes victorias y para grandes milagros. Prepárate para ver una manifestación poderosa sobre tu vida. Cuando obtienes la palabra acerca de ese asunto específico que tú estás enfrentando o un desafío que tienes por delante, entonces cuando ya tienes la palabra, entonces ya posees el fundamento en el cual puedes basar tu creencia, tu convicción y tu seguridad de que Dios lo va a hacer. Esa palabra se deposita en tu espíritu y ahí comienza a producirse algo poderoso que te hace creer. Mientras estás orando, vas viendo, Dios está haciendo la obra, Dios está haciendo el milagro, Dios me trae la victoria, Dios me saca prosperidad, Dios me da la salud, Dios me da la victoria familiar. Vamos en el nombre del Señor. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Cada vez que oras tienes que orar creyendo en su palabra. Decláralo ahí donde tú estás. Cuando yo oro, declaro su palabra. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Vamos de nuevo. Cuando yo oro, declaro su palabra. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Escríbelo ahí en el chat porque es muy importante que lo puedas marcar y tener ahí, tener esa declaración. Cuando yo oro, yo declaro su palabra. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Así que confía en el nombre del Señor. Tercer paso para que tu oración tenga respuesta. Cuando ores,
ejerce la fe. Cuando ores, ejerce la fe. Una vez que descubres las Escrituras, bueno, un poco lo que te dije recién, ¿no? Ya descubriste la palabra, descubriste la Escritura y eso causa algo poderoso dentro tuyo. ¿Qué es lo poderoso que causa esa palabra? La fe. La fe que te va a cambiar el ambiente espiritual. Antes de la oración quizás estabas preocupado por las situaciones, los conflictos, esto me va a arruinar, esto me va a llevar a un problema familiar, esto me va a frenar toda mi vida. Bueno, estás rodeado por el conflicto, pero crees en Dios, confías en Dios, vas a buscar a Dios en oración. En la oración vas a orar porque fundamentas tu oración en la palabra. Buscas un versículo que tiene que ver con tu situación y puedes orar con más convicción, con más seguridad, porque lo dice la palabra de Dios. Dios sana, Dios prospera, Dios bendice. Pero ¿qué es lo que sucede cuando encuentras ese versículo y lo lees y lo siembras en tu corazón, esa palabra? Viene la fe. Viene la fe. ¿Por qué? Porque el oír la palabra de Dios te provoca fe, te trae fe. Y la fe hace que mientras estás orando y mientras estás pidiendo por algo, no estás pidiendo con dolor, con aflicción, con lamento, no, te estás gozando en lo que Dios va a hacer. Ya estás viendo el milagro, ya sabes que el Dios Todopoderoso te escucha y te responde y te va a contestar en una manera poderosa. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Marcos 11:24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidan orando, crean que lo van a recibir. Y va a venir, dice. Y va a venir. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando oras, tienes que tener fe. ¿Cómo vas a tener fe? Buscando la palabra de Dios. Buscando ese versículo que tiene que ver con tu oración, con tu necesidad. Esa palabra te provoca la fe para creer en aquel al cual estás orando. De nada sirve orar a alguien a quien no le crees. De nada sirve orar, poner nuestras peticiones delante de alguien que tú le dudas que te va a responder. Pero cuando tú recibes la palabra y la crees, te produce la fe necesaria y suficiente para tener convicción de que aquello que estás hablando con Dios, porque la oración es eso, aquello que estás hablando con Dios, Dios te escucha, Dios te atiende, Dios te responde y va a causar el milagro poderoso en tu vida. Bueno, no me da tiempo, te dije 7 pasos, te di 3. En la próxima conexión te doy las otras 4 que están faltando. Pero quiero orar ahora, quiero orar por aquellos que necesitan primero aceptar a Jesús como su Salvador, porque todo arranca por ahí. Para orar al Padre Celestial necesitas tener la conexión divina. El que te conecta con el Padre Celestial es Jesús. Aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, murió por ti, murió por mí. Derramó su sangre por tus pecados y por mis pecados. Murió y resucitó al tercer día para darnos vida nueva. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? Oramos al Señor. Hacemos esta oración. Señor Jesús, en este momento yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, limpia mi corazón y ven a vivir dentro mío. Bendice mi vida, bendice mi casa y bendice mi familia. Y ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración, desde ahora en adelante eres hijo e hija de Dios y vas a experimentar el amor de Dios y vas a tener deseo de hablar con Dios siempre y vas a ver la respuesta de Dios en tu vida. Si no tienes la aplicación de la Biblia en tu teléfono, bájala para que puedas leer los evangelios y aprende de Jesús. Mándanos también ahí un mensaje si hiciste esta oración para que podamos estar orando por ti, teniéndote en oración. Lo puedes hacer en el chat o lo puedes hacer en el WhatsApp y así vamos a tenerte en oración. Te animo a venir a la iglesia, que vengas a la casa de Dios. Todos los domingos 11 de la mañana te esperamos para recibir la palabra del Señor. Si no puedes venir, entonces 11:45 tenemos la conexión a través de las redes.
Oro por todos ahora. Oro para que puedas ser una persona de oración y que tus oraciones tengan respuesta, que tus oraciones puedan encontrar siempre en Dios la manifestación divina, lo sobrenatural, lo milagroso y lo poderoso. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de los que se han conectado, Señor. Que cada uno puedan recibir esta palabra y comenzar a aprender a orar correctamente y a utilizar la oración de una manera correcta. Que no utilicen la oración, Señor, como una descarga emocional. Que no utilicen la oración como que le están orando al aire o al espacio. Que cada uno pueda ser consciente que están en relación contigo, que te están hablando a ti, Señor, y que cada uno entienda que la oración es poderosa, que la puedan fundamentar en tu palabra, que entiendan que tu palabra habla de la oración, de orar a ti, de confiar en ti, Señor, nuestras peticiones, que cada uno pueda encontrar, Señor, los versículos correctos para cada necesidad y creer en esa palabra, para cada petición, para cada situación, y dejar que la fe fluya y que las oraciones sean poderosas, no sean una pérdida de tiempo, no sea un momento de palabrería, sino que sea un momento de relación contigo mientras ellos te hablan, Señor, que lo sobrenatural los envuelva y venga lo milagroso sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, sobre su salud, sobre su economía, sobre cada situación que enfrentan. Lo creo y lo declaro sobre cada vida. Declaro respuestas a sus oraciones, declaro respuestas poderosas y milagrosas a cada petición, milagros sorprendentes. Padre, gracias, porque sé que tú respondes a la oración. Sé que tú estás enviando respuestas poderosas a cada uno de los que te están creyendo. Lo creo, lo declaro, lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Recibe tu milagro y recibe tu bendición. Bueno, si tienes peticiones que quieres que nosotros estemos también ayudándote en oración, envíalas y la vamos a poner en la lista de oración. ¿Tienes un testimonio? También. Dios te ha bendecido con esta palabra. Coméntalo ahí en el chat y va a ser de mucha bendición para nosotros. ¿Quieres sembrar? ¿Quieres sembrar en nuestra iglesia? ¿Quieres sembrar en nuestro ministerio? Esta es tu oportunidad. Hazlo porque eso es bueno. Recibir y dar y recibir. Y dice la palabra de Dios que es mucho mejor dar que recibir. Así que te animo a que puedas ser un sembrador, una sembradora. Hazlo con todo tu corazón y hazlo con fe. También te motivo a venir a la iglesia. Todos los domingos 11 de la mañana, reunión presencial. Ven a la iglesia, ven a la casa de Dios, ven con tu familia o con tus amistades. Pero ven si estás aquí en Miami. Si no estás aquí y tú tienes una iglesia donde vives, ve a la iglesia. No te conformes con las conexiones, ve a la iglesia, ve a la casa de Dios. Y si no tienes iglesia, busca una iglesia cristiana para que puedas recibir la palabra que te va a bendecir. Bueno, te saluda el pastor José Luis Díaz de Cristo La Solución Miami. Bendecidos en el nombre del Señor.